Entonces, volvemos nuevamente a la presentación, que esta, por cierto, ya la tienen disponible en el sistema. Entonces voy a comenzar a grabar desde ahora ya. Ya, chicos, como les comenté, aquí está mi nombre, Rodrigo Vallefuentes, y mi contacto. Por si alguien, ante cualquier duda, por favor, escríbame a este correo. También tengo mi correo institucional, que es, si mal no recuerdo, es rvallef@gmail.com, pero pueden escribirme ahí también si quieren, pero si quieren una respuesta más rápida de mi parte, escríbanme a este, ¿ya? Porque el otro, no estoy pendiente del otro correo a diario, ¿ya? Siempre contesto, así que ante cualquier duda, por favor, escríbanme, no lo duden, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar. Primero que todo, la clase de hoy es un poco más relajada en el sentido que consiste en la presentación del curso y además vamos a hacer un repaso de cosas que deberían haber aprendido en el ramo anterior, que es mecánica general, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a aprender en este curso? Como les mencioné, resistencia a materiales, lo que vamos a estudiar es la base teórica del cálculo estructural, ¿ya? Vamos a revisar todos los conceptos básicos de lo que es análisis de esfuerzo y posteriormente todas las estructuras que están sometidas a esfuerzo, por consecuencia también van a sufrir deformaciones, y todo esto lo vamos a estudiar a través de la teoría de elasticidad, ¿ya? Bueno, y al terminar este curso, ustedes deberían demostrar o tener la capacidad de analizar, estudiar, calcular esfuerzo y las deformaciones de cualquier tipo de estructura, ¿ya? Pero para hormigón armado necesitan un curso adicional que creo que lo tienen en la mayoría de ustedes, ¿ya? Pero al terminar el curso, si se toman en serio este ramo, no deberían tener ningún problema con poder calcular una estructura, ya sea estructuras metálicas, estructuras de madera, ¿ya? Estructuras de hormigón armado. Necesitan estudios adicionales para eso, pero sí van a tener la base teórica, que es todo lo que vamos a estudiar en este curso, ¿ya? Bien, mi metodología de enseñanza, los que me conocen ya saben que utilizo clases expositivas como principalmente como material de apoyo, y vamos a resolver hartos ejercicios que, de acuerdo a mi experiencia, como lo fui como estudiante, posteriormente como ayudante, y afortunadamente ahora que tengo la oportunidad de ser profesor de estas asignaturas, ya he pasado por todas las etapas, digamos, para poder tener una perspectiva o un amplio abanico de ejercicios para poder facilitarle el aprendizaje a ustedes, ¿ya? Todos los ejercicios que vamos a resolver en clase son ejercicios que he ido seleccionando a través del tiempo con el objetivo de facilitar el aprendizaje a ustedes, ¿ya? Siempre vamos a partir por ejercicios facilitos para que vayan comenzando a entender los conceptos y a aplicarlos, y posteriormente vamos a terminar con los ejercicios más complejos y difíciles, ¿ya? Y por cierto, antes de cada prueba vamos a realizar un taller grupal donde van a resolver una guía de ejercicios pueden hacerlo de forma grupal. Ustedes verán cómo se pueden organizar, si por videollamada o por algún medio audiovisual o simplemente por chat para resolver la guía. Y la idea de este taller es que son ejercicios tipo prueba, ¿ya? Para que se midan antes de la prueba o vean si efectivamente aprendieron los contenidos que vimos. Y antes de la prueba también vamos a revisar una pauta donde vamos a resolver el taller completo con el objetivo de resolver todas las dudas que puedan haber quedado, ¿ya? Bueno, y siempre se me olvida eliminar esto de acá abajo, por favor, no se asusten, ¿ya? Esto que está aquí no va. Vamos a realizar durante el semestre 3 evaluaciones escritas, 3 pruebas, ¿ya? Donde van a tener que resolver ejercicios. Cada prueba va a tener una ponderación de un 30%. Y los talleres grupales que les acabo de mencionar van a conformar una nota acumulativa, que al final del curso va a tener, el promedio de esa nota va a tener una ponderación de un 30%. De esta manera, un 30% cada prueba, más un 10% los talleres, conformamos el 100% de las notas, ¿ya? Bueno, está de más decir
que todos los que obtengan una nota de 4 o 3,95 si quieren, aprueban el curso, y quienes no deben rendir un examen. Y el examen implica la materia de todo el curso y tiene una ponderación de un 30%, ¿ya? Es decir, el promedio final que ustedes obtienen vale un 70% y la nota que saquen en el examen tiene un 30%, y de esa forma se saca una nota final para quienes tengan que rendir examen, ¿ya? La verdad, jamás he reprobado a nadie con un 3,9, ¿ya? Pero sí, si alguien está en esa instancia, yo voy a mirar la asistencia, si es que han venido, si es que han asistido a clase o no, ¿ya? Y un 3,8 es demasiado, porque si sacan la cuenta, para subir de promedio 3,8 a 4, implica que les tengo que subir 8 décimas a una de estas tres pruebas, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración, un 3,8 no lo puedo negociar, ¿ya? Bueno, estos son los ejes temáticos que vamos a analizar durante todo el curso, que toda esta información está en el sílabus, que por cierto ya se los dejé en el sistema, ¿ya? Y además tienen todas las presentaciones que vamos a estudiar durante todo el semestre, ¿ya? Posteriormente les voy a ir subiendo los links de cada clase, además de las guías de ejercicio con las que trabajemos. Bueno, la primera unidad, como siempre les digo, al comienzo de cada semestre es la más difícil. Así que mi recomendación siempre es que, eh, perdón, mi recomendación siempre es que le pongan el mayor empeño a la primera unidad. Si la primera unidad la aprenden bien, sin ninguna dificultad, eh, les aseguro que ya van a tener prácticamente el ramo aprobado. La segunda y la tercera unidad se les va a hacer muy simple. Y sobre todo por bueno, el primer capítulo vamos a estudiar lo que es esfuerzos, donde vamos a definir teóricamente lo que es esfuerzo, lo que denominamos como esfuerzo normal promedio. Y vamos a definir también los diferentes tipos de esfuerzos que existen, ya que tenemos esfuerzo constante también, y también vamos a definir lo que es esfuerzo admisible o esfuerzo permisible, para que la estructura no se rompa y soporte las cargas a las cuales están diseñadas. Posteriormente, como les comenté, toda estructura sometida a un determinado esfuerzo va a experimentar una deformación. Por lo tanto, vamos a estudiar lo que es deformación unitaria y el círculo de Ohmart, que es un método gráfico para representar los esfuerzos principales de una estructura. El tercer capítulo vamos a estudiar lo que son las propiedades mecánicas, lo que está asociado a cada material, al material específico, digamos, del que está hecho cada estructura, donde vamos a estudiar lo que son las pruebas de tensión y compresión, vamos a definir lo que son materiales dúctiles o materiales frágiles, perdón, y la ley de Hooke, que seguramente se acuerdan de esto, en física vimos la ley de Hooke asociada a los resortes, ¿ya? Pero no solamente está asociada a los resortes, sino que a la teoría de elasticidad, ¿ya? En el cuarto y último capítulo de esta unidad vamos a estudiar lo que se denomina como carga axial. Ya vamos a estudiar lo que es el principio de Saint-Bennett, deformación elástica, miembros estáticamente indeterminados, que aquí, en esta parte del curso, es donde se empieza a poner difícil esta unidad, ¿ya? Por lo tanto, si le ponen empeño a esta parte del curso, que son los miembros estáticamente indeterminados, lo que es esfuerzo térmico se les debería hacer mucho más fácil. Y esfuerzo térmico les anticipo que es el capítulo más difícil del curso, ¿ya? Por lo tanto, si aprenden estos dos capítulos, si los aprenden, si los entienden, el resto del curso se les va a hacer súper fácil, ¿ya? Así que mi recomendación siempre es que a la primera unidad le pongan todo el empeño posible para terminar relajado al final del semestre, ¿ya? Así que, bueno, el concepto de concentración de esfuerzos es simple y fácil de entender, ¿ya? Pero aquí es donde está la mayor dificultad. Si esto lo entienden, insisto nuevamente, no les va a costar nada el resto del curso, ¿ya? Que aquí es donde falla la gran mayoría, ¿ya?
Unidad 2. La unidad 2. Denme un segundo, por favor, que necesito enchufar mi celular. Me queda poca batería. Perdón. Ya, ahora sí, disculpen. Ya, la unidad 2 vamos a estudiar principalmente lo que son esfuerzos de corte, ¿ya? Vamos a estudiar lo que es torsión, que por ende, la torsión genera una estructura de esfuerzos de corte, ¿ya? Y vamos a estudiar lo que son las deformaciones por torsión, los esfuerzos de torsión y el ángulo de torsión, ¿ya? Y por ende también vamos a estudiar para los casos de torsión lo que son estructuras estáticamente indeterminadas, ¿ya? Posteriormente vamos a estudiar lo que es flexión en vigas, donde vamos a aprender a construir los diagramas de fuerza cortante y de momento, y posteriormente la deformación por flexión. Y el último capítulo de esta unidad vamos a estudiar lo que es esfuerzo cortante, ¿ya? Donde este esfuerzo cortante lo vamos a aplicar directamente en lo que son vigas, que son los elementos estructurales que trabajan a corte principalmente, y esfuerzo cortante en miembros compuestos, es decir, vigas que están compuestas por dos o más materiales, como es el caso clásico de hormigón armado, que tenemos vigas que están compuestas por hormigón y por acero de refuerzo, ¿ya? La unidad 3 vamos a estudiar lo que son las deflexiones, es decir, la deformación vertical que sufren las vigas, ¿ya? Donde vamos a estudiar principalmente el clásico método de la curva elástica, o el método también es conocido como doble integración. Y también vamos a estudiar lo que es el desplazamiento por integración, que este es el mismo método, la verdad. Desplazamiento por momentos de área. Espérense, esto se me olvidó borrarlo, esto no va. Momentos de área, esto lo van a aprender en el curso de estabilidad, ¿ya? Vamos, método de superposición, tampoco lo borré, perdón. El método de superposición también lo van a estudiar en estabilidad. En esta tercera unidad solamente vamos a ver el método de la curva elástica, que es el método por doble integración, y vigas estáticamente indeterminadas. ¿Ya? Estos dos contenidos los ven en estabilidad. Y el segundo capítulo, que es pandeo de columnas, donde vamos a estudiar lo que es carga crítica de Euler, ¿ya? La columna ideal con soportes articulados y columnas con diversos tipos de apoyo, ¿ya? Todo eso es lo que vamos a estudiar en este curso, ¿ya? Hay más métodos para calcular deflexiones, deformaciones y esfuerzos, pero los van a ver en el siguiente curso, que es de estabilidad, ¿ya? Bien, aquí está la bibliografía que les recomiendo para este curso, ¿ya? Y además también les dejo una bibliografía complementaria, que no sé si estos libros los disponen en la universidad. Asumo que ya tienen acceso a la biblioteca virtual. No sé si será así. Eh, bueno, como todos los años les comento que el libro que más me sirvió a mí cuando fui estudiante fue el Hibbeler, Mecánica de Materiales. Este creo que es la sexta edición, si mal no recuerdo, ¿ya? Pero este libro ustedes lo pueden encontrar en formato digital, ya está en internet. Y, y lo que más me sirvió a mí es que este libro tiene un solucionario donde están resueltos todos los ejercicios del libro, ¿ya? Entonces, esa herramienta, bueno, a mí me sirvió bastante como herramienta de estudio cuando me tocó rendir este ramo en la universidad, ¿ya? Están todos los ejercicios resueltos, ¿ya? Por lo tanto, les va a servir para comparar respuestas. Bien, vamos a comenzar con una breve introducción y descripción a grandes rasgos de lo que vamos a estudiar en este curso, además de definición de algunos conceptos básicos. Y finalmente vamos a resolver un par de ejercicios simplemente para repasar algunas cosas que son clave, que deberían haber aprendido en el curso de mecánica, ¿ya? Y por favor, ante cualquier duda que puedan tener,
pregunten, no se queden con dudas. Para mí no es ningún problema volver a repetir todo, ¿ya? Si es necesario una o dos veces, no tengo ningún problema. Así que por favor, pregunten, ¿ya? Bien, entonces, como les comenté anteriormente, la mecánica de materiales lo que estudia es el comportamiento de los cuerpos, ¿ya? Cómo se comporta cuando aplicamos una, cuando aplicamos fuerzas externas en la estructura, ¿ya? Y al final del curso, ustedes deberían ser capaces de aplicar todo lo que aprendimos todo lo que vamos a estudiar para diseñar cualquier estructura, ¿ya? Pri- Principalmente, perdón, ya. Eh, Ustedes al final del curso deberían ser capaces, en primer lugar, de identificar cuáles son los esfuerzos principales a los cuales está afectada una estructura. Posteriormente, con esos esfuerzos deberían ser capaces de calcular las deformaciones a las cuales está sometida la estructura y finalmente determinar las dimensiones mínimas que debiera tener la estructura o el tipo de material para que la estructura no se rompa, ¿ya? Aplicando todos los conceptos y todas las teorías que vamos a conocer durante el curso. Bien, por lo tanto, como la mecánica estudia el comportamiento de los cuerpos ante todas las cargas externas que la solicitan, estas cargas externas pueden ser de tipo puntuales, que un clásico es el peso propio de los elementos. Todos los elementos estructurales que nosotros analicemos, ya sean vigas, pilares, están hechos de un determinado material y ese material tiene una determinada densidad. Y en base a esa densidad y en función del volumen que ocupa, nosotros podemos calcular el peso propio de nuestra estructura, ¿ya? Y generalmente el peso propio lo vamos a representar a través de una carga puntual, ¿ya? Aunque muchas veces en los distintos catálogos, por ejemplo, en los catálogos de perfiles de aceros, el peso propio de los elementos aparece como, por ejemplo, 100 kilos por metro lineal. Eso es una carga distribuida, ¿ya? Como lo que tenemos acá. ¿Estudiaron las cargas distribuidas en mecánica? Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Entonces, ¿aprendieron a calcular centroides, centros de masa? Sí. Sí, ya, perfecto. Ya. Entonces, por otra parte, tenemos las denominadas cargas distribuidas linealmente, ojo, porque también tenemos cargas distribuidas en una superficie, ¿ya? Por lo tanto, simplemente nosotros como ingenieros tenemos que tener la capacidad para modelar estas cargas, ya sea distribuidas linealmente o distribuidas superficialmente, para poder representarlas posteriormente como una carga puntual. Simplemente multiplicando por la longitud en la cual se distribuye o multiplicando por la superficie en la que se distribuye. Y el punto de aplicación va a ser simplemente el centroide de la distribución de la carga, ¿ya? Bien, acá tenemos las cargas superficiales, ¿ya? Normalmente esto se aplica en estructuras tridimensionales, pero nosotros como ingenieros, por simplicidad, muchas veces vamos a modelar o a representar esta estructura tridimensional en el plano, ¿ya? Para simplificar el análisis y los cálculos, ¿ya? Por lo tanto, esta carga que está distribuida en una superficie, perfectamente la podríamos expresar como una carga distribuida linealmente, multiplicándola por el espesor, digámoslo de alguna forma, o la profundidad en la cual se distribuye. De esa manera tendríamos una carga distribuida linealmente, ¿ya? Y los distintos tipos de apoyos o grados de libertad. Esto deberían haberlo estudiado en mecánica y deberían tenerlo, pero súper claro, ¿ya? Esto, digamos, es la base para modelar una estructura en un diagrama cuerpo libre. Esta tablita que tenemos acá me pasé, esta tablita es un resumen de todos los tipos de apoyo, se podría decir,
que en el fondo lo que van a hacer es definir los grados de libertad que van a tener una estructura. ¿Analizaron el concepto de grados de libertad en mecánica? ¿No? ¿Sabes lo que son los grados de libertad? No que yo recuerde, profe. Ya, Yo tampoco, profe, no me acuerdo. ya, perfecto. Los grados de libertad, como su nombre lo dice, son los grados en los que la estructura tiene libertad para moverse, ¿ya? Y están definidos por el tipo de apoyo. Por ejemplo, el apoyo más común, que es el pasador externo. Esta estructura, este tipo de apoyo, si yo tomo esta viga, ¿la puedo desplazar hacia arriba? ¿La puedo desplazar en sentido vertical? ¿Podría desplazar esta viga en sentido vertical? No. No, porque tiene un pasador que impide o restringe el desplazamiento en ese punto. Esta viga, si se fijan, tampoco yo la puedo desplazar en sentido horizontal, porque el mismo pasador que hay me restringe el desplazamiento en sentido vertical. Pero esta viga yo la puedo tomar y hacerla girar, Sí, ¿sí? Este pasador no me impide la rotación. Por lo tanto, como no me impide la rotación, podemos decir que este tipo de apoyo genera un grado de libertad, ¿ya? Que en este caso es la rotación. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí se entiende, profesor. Ya. En este caso tenemos el rodillo. Si tomamos esta viga y la tratamos de desplazar en sentido vertical, no se puede. O sea, hacia arriba se podría, pero Eh, supongamos que el rodillo también me impide el desplazamiento hacia arriba, ¿ya? Pero el rodillo me impide el desplazamiento hacia abajo de la viga o en sentido vertical, ¿ya? Pero sin embargo, el rodillo no me restringe el desplazamiento horizontal de la viga, ¿sí? Dado que el rodillo solamente me va a ejercer una reacción en sentido vertical. Por lo tanto, esta viga yo la podría... Rayos, no sé qué pasó. Ahí sí. Ya. Entonces, el rodillo no impide que yo pueda mover la viga en sentido horizontal, ¿sí? Y el rodillo, yo si tomo esta viga, la puedo hacer rotar. ¿Podría hacerla rotar? Sí. También. Por lo tanto, en este caso podemos decir que este tipo de apoyo me genera 2 grados de libertad, porque puedo mover mi estructura de 2 formas diferentes, ¿ya? Y esta tablita resume los grados de libertad de todos los tipos de apoyo, ¿ya? Dependiendo, dependiendo de cómo esté afirmada mi estructura, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver el tipo de unión o el tipo de conexión en este caso versus el diagrama de cuerpo libre donde se detalla la reacción que genera este tipo de unión. El primer caso es un cable. Todos los cables, cuerdas o tensores, como se les puedan llamar, trabajan solamente a tracción, ¿ya? Por lo tanto, la reacción que va a generar sobre una estructura va a ser una reacción que va en el sentido longitudinal del cable, ¿ya? Es decir, si este cable está aplicado bajo este ángulo θ, la fuerza de reacción también va bajo el mismo ángulo de aplicación, ¿ya? Por lo tanto, ahora, ¿cómo, a la dirección que tiene esta flecha, ustedes pueden identificar si este cable está trabajando tracción o compresión? De acuerdo a la dirección que tiene esta flecha, podríamos decir que este cable está ejerciendo tracción o compresión. ¿Vieron eso en mecánica? tracción, ¿quieres? Creo que es compresión, profe, porque va para adentro o no. ¿O no? Ahí hay un detalle.
La Vamos. compresión tendría que ir con dos fuerzas hacia adentro, ¿no? Para No, que no, fuera no, no. compresión. No. Aquí hay un detalle, así que siempre los alumnos No se le está equivocan en aplicando la esto. fuerza, se le está aplicando fuerza a la viga directamente, o sea, como Eh, internamente. Pueden ver acá, ¿cierto? Lo que estoy... pueden ver la Sí, hoja que profe, está... Ya, perfecto. Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos la cuerda que está apoyada sobre la muralla. Que está atada está atada a una viga, digamos, bajo un ángulo θ. ¿Sí? Sin embargo, el diagrama que acabamos de ver, lo que nos muestra es el diagrama de cuerpo libre solamente de la viga. ¿Ya? Por lo tanto, al hacer el diagrama cuerpo libre de la viga, solamente vamos a poner las reacciones o las fuerzas externas que están interactuando directamente con la viga. Si esta cuerda yo la estiro, acuérdense de las leyes de Newton, acción y reacción. Si yo estiro la cuerda, perdón, hay alguien que se le escucha mucho ruido de fondo. Si yo estiro esta cuerda, si yo con la viga la tiro hacia acá, la cuerda como reacción va a estirar la viga. Por lo tanto, la reacción que ejerce la cuerda sobre la viga es una fuerza de tensión. ¿Ya? Distinto sería si nosotros hiciéramos un DCL de la cuerda en este caso. Asumiendo que esta es la cuerda, la fuerza de reacción que tendríamos sobre la cuerda sería la fuerza que ejerce la viga sobre la cuerda. Por ende, en este caso, la fuerza de reacción, la viga estaría tirando mi cuerda, por ende, la fuerza de reacción sería en esta dirección. ¿Ya? La dirección de la fuerza va a depender de qué elemento estemos analizando. Si estamos haciendo un diagrama cuerpo libre de la viga o si estamos haciendo un diagrama cuerpo libre de la, perdón, le puse viga, esto es cuerda. ¿Ya? Por lo tanto, si yo junto mis dos elementos, tengo la misma fuerza de igual módulo, pero dirección opuesta, y por lo tanto estas fuerzas externas se anulan y me queda mi sistema que tenía originalmente. ¿Ya? Este método de análisis se llama método de descomposición generalmente. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tener claro que en este caso, como la fuerza externa apunta en dirección opuesta a mi elemento estructural, esta es una fuerza de tracción, porque como su nombre lo indica, está estirando el elemento, ¿ya? Si fuera en sentido opuesto, sería una fuerza de compresión, ¿ya? Bien, vamos a volver a la presentación nuevamente. Por favor, insisto, cualquier duda que les vaya generando, por favor, pregúntenlo, ¿ya? Entonces, ¿pueden ver nuevamente la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ya. Si nos vamos al segundo tipo de conexión, que es el pasador, como lo mencionamos anteriormente, el pasador restringe el movimiento de la viga. Lo voy a dejar... ahí sí. El pasador, como restringe el movimiento de la viga en sentido horizontal y en sentido vertical, tengo dos reacciones. Una reacción en eje X y una reacción en eje Y. Pero en este caso, como el pasador permite que mi viga pueda rotar, no tengo como reacción un momento. Tengo solamente una fuerza en X y otra fuerza en Y. ¿Sí? El rodillo, como lo mencionamos, el rodillo en este caso permite el desplazamiento de la estructura en el eje X. Por lo tanto, no tendría una reacción en eje X y solamente tendría una reacción en eje Y, porque en este caso no puedo desplazar mi viga verticalmente. ¿Ya? El siguiente tipo de conexión, como pueden ver, es exactamente lo mismo que el pasador que tenemos acá. ¿Ya? Restringe el desplazamiento de la viga en el sentido vertical y en sentido horizontal.
Por lo tanto, tengo una reacción en X y tengo una reacción en Y. Y acá tenemos el soporte liso. ¿Se acuerdan de las leyes de Newton o no? Acción y reacción. Acá simplemente lo que tenemos acá es una fuerza normal. Si todo objeto que yo apoye sobre una superficie va a generar una fuerza de reacción en sentido perpendicular a la superficie, ¿ya? Por lo tanto, al apoyar este elemento aquí, que al parecer es una viga, si lo apoyamos sobre esta viga, que está bajo un ángulo de inclinación θ, simplemente voy a tener como reacción una fuerza, ¿ya? Que va perpendicular a la superficie de apoyo. Y en este caso, como se declara como un soporte liso, en este caso no habría una fuerza de roce involucrada, ¿ya? Y finalmente, el soporte fijo o empotramiento, como se conoce normalmente, ¿ya? Este es el caso más completo. ¿Cuántos grados de libertad tendría el empotramiento? 3. Ninguno, profe. Cero. 1. Cero. Piénsenlo de esta manera. ¿Puedo mover mi viga en sentido vertical? No. Por lo tanto, tengo una reacción en E. ¿Sí? ¿Puedo mover mi viga en sentido horizontal? No puedo. Por lo tanto, tengo una reacción en X. ¿Y puedo rotar esta viga? Tampoco puedo. Por lo tanto, tengo como reacción un momento. En este caso, para este tipo de apoyos, podemos decir que tiene 0 grados de libertad. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto? Por favor, aprovechen de preguntar ante cualquier duda que les surja. ¿Ya? Bien. Si se acuerdan de la segunda ley de Newton, que la sumatoria fuerza es igual a masa por aceleración, pero en el caso de nuestras estructuras están estáticas, por lo tanto la aceleración es cero. Por lo tanto, siempre se debe cumplir para que nuestra estructura esté en equilibrio, que la sumatoria de todas las fuerzas involucradas debe ser igual a cero, ¿ya? Y además, nuestra estructura no debe rotar, por lo tanto, se debe cumplir de que la sumatoria de todos los momentos involucrados debe ser igual a cero, ¿ya? Todo esto cuando estamos trabajando en el plano. Si trabajamos en un sistema tridimensional, se debe cumplir que la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z debe ser igual a cero, y la sumatoria de momentos en X, en Y y en Z también debe ser cero, ¿ya? Porque si trabajamos en el espacio vamos a tener momento flector en cada eje de rotación, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan, si trabajamos en el plano, tenemos 3 grados de libertad, que sería desplazamiento en X, en Y y rotación, ¿sí? Pero si trabajamos en el espacio, tenemos... ¿Cuántos grados de libertad tendríamos acá? 6. Si trabajamos en el espacio hay 9 grados de libertad, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante que además de momento flector, vamos a tener momento torsor o torque. Por lo tanto, tampoco debe haber momento torsor en X, en Y y en Z, ¿ya? En el espacio son 9 grados de libertad, ¿ya? Por eso es mucho más fácil modelar nuestra estructura en el plano para realizar el análisis, ¿ya? Y como ingenieros debemos tener la capacidad de modelar la estructura lo más cercano a lo que es realmente, ¿ya? Y por eso es esto que está aquí es de vital importancia. Identificar si tenemos uniones que nos permiten desplazamientos o rotaciones, o si tenemos empotramientos, que en este caso es lo más habitual cuando no hay ni desplazamientos ni rotaciones, ¿ya? Es decir, hay 0 grados de libertad, ¿ya? Bien. Por lo tanto, una de las primeras cosas que vamos a aprender en este curso es a identificar las cargas internas resultantes, que las cargas internas surgen producto de las cargas externas, ¿ya? Por lo tanto, siempre vamos
lo primero que tenemos que hacer al analizar una estructura, primero que todo, es modelarla, lo que tenemos acá, ¿ya? Identificar cuáles son los grados de libertad y representarlo en un diagrama cuerpo libre. Posteriormente, calcular estas reacciones para finalmente poder determinar cuáles son las cargas internas que afectan a nuestra estructura, y con estas cargas internas vamos a poder calcular los esfuerzos, ya sea esfuerzos axiales, de corte o flectores, ¿ya? Y ahora vamos a definir lo que es fuerza axial, que es el primer tipo de esfuerzo que vamos a aprender a calcular. Que la fuerza axial es la fuerza que actúa en la misma dirección del elemento estructural. Es decir, si nosotros, como en el caso de la cuerda, como pudimos ver en el diagrama, la fuerza la cual trabaja la cuerda actúa en la misma dirección longitudinal del elemento. Por ejemplo, las cuerdas y tensores trabajan a esfuerzos axiales, ¿ya? Es decir, si nosotros hacemos un corte transversal del elemento, esta fuerza actúa de forma perpendicular al área transversal, ¿ya? Posteriormente tenemos la fuerza de corte, que, como su nombre lo dice, tiende a cortar nuestro elemento estructural. Y la fuerza de corte actúa transversal al elemento estructural. Los elementos estructurales que principalmente trabajan a esfuerzo de corte son las vigas, ya que las vigas resisten cargas en sentido transversal a su longitud. Y el último que tenemos es el momento flector, ¿ya? Que el momento flector es causado por una fuerza de corte, pero aplicado a un está asociado a un brazo de giro, ¿ya? Que el momento flector también se conoce como momento de inercia, o simplemente muchas veces como lo solemos llamar como momento, ¿ya? Pero el momento flector genera un desplazamiento vertical o transversal a nuestros elementos, ¿ya? Y finalmente tenemos el momento torsor que les había mencionado anteriormente. Y el momento torsor lo vamos a estudiar en la segunda unidad, ¿ya? En esta primera unidad vamos a llegar hasta... sí, la segunda unidad vamos a trabajar lo que es momento torsor, ¿ya? Y como su nombre lo dice, tuerce nuestra estructura, ¿ya? Y acá tenemos la diferencia entre flexión y torsión, ¿ya? Que la flexión actúa en sentido longitudinal y la torsión tuerce nuestra estructura en sentido transversal, ¿ya? En estructuras, el esfuerzo que produce más daño es el de torsión. Y normalmente nuestras estructuras se diseñan de tal manera que no queden sometidas a esfuerzos de torsión, ¿ya? El caso más clásico es, por ejemplo, los pilares de los semáforos que quedan en voladizo, producto del viento. Esos pilares quedan sometidos a esfuerzos de torsión, ¿ya? Y por eso es que muchas veces en la base son más anchos que en la parte superior, porque en la parte de abajo lo vamos a estudiar más adelante, que es donde se produce el mayor esfuerzo, ¿ya? Bien. Por lo tanto, vamos a la parte práctica, vamos a hacer una serie de ejercicios para repasar un poco lo que debieran haber aprendido en mecánica. Por lo tanto, en este ejercicio tenemos una viga que está empotrada y tiene una carga distribuida linealmente con forma triangular. Es decir, parte de cero desde el punto B y termina en su magnitud máxima en el punto A. Por lo tanto, en este caso lo que se pide es determinar las cargas internas resultantes que actúan sobre la sección transversal en el punto C, ¿ya? A todo esto se me olvidó preguntarles, en mecánica, ¿vieron lo que aprendieron a calcular cargas internas? ¿No? A mí por lo menos se me olvidó, profe. Ya, pero no importa, lo vamos a repasar harto, no se preocupen, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a hacer este ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer siempre es un buen diagrama cuerpo libre, ¿ya? Por lo tanto,
Esta guía, por cierto, la tienen en el sistema, les subí todas las presentaciones que vamos a estudiar durante el curso, así que si alguien las quiere, les comento que ya les subí toda la información. ¿Ustedes tienen idea más o menos de cuántos alumnos son? Ustedes que están más en contacto, No, profe, ¿no? no. Que en el sistema me aparecían alrededor de 40, pero normalmente siempre después se van adicionando más. Hasta Es que ahora igual esta ahí. semana es la retoma, profe. Entonces Ah, aquí el 19 yo imagino que se cerrará el tema del listado de quién está en este ramo. perfecto. Entonces ya la próxima semana deberíamos tener información más concreta de cuántos son. Sí, sí. Ya, ya chicos, entonces nos vamos a la pizarra donde vamos a hacer un diagrama cuerpo libre de esta estructura. Voy a dejar de compartir ahora. Eh, ya, ¿pueden ver acá? Sí, profe. Ya, Sí, profe. perfecto. Voy a posicionar mi cámara para grabar esto. Ya, en la noche, por cierto, les voy a subir el video. Por favor, si hay algún alumno que sea de alguna zona rural o que tenga problemas de conexión, porque uno nunca sabe, de hecho el semestre pasado me pasó, por favor pónganse en contacto conmigo para ver alguna solución o ayudarlos de alguna manera, ¿ya? Porque ¿Sí? ¿Me ¿Sí? escuchas? ¿Sí? ¿Te escucho? Ya. Eso mismo, ese tema le quería tocar yo. Es que ¿Ya? yo soy de zona rural. ¿Ya? Ahora ya en este momento tengo buen internet porque estoy, por así decirlo, en la ciudad. Claro. ¿Y dónde? Pero habitualmente en mi casa, no, el internet es súper malo. Entonces le quería pedir lo mismo. Ojalá, pucha, suba las clases para yo poder verla porque es el único método que yo tengo de estudiar. Sí, de hecho el año pasado lo hicimos así con un alumno, yo le subía todas las clases a YouTube, porque él me comentaba que en su casa tenía mal internet, pero igual podía ver los videos a través de YouTube. Entonces, y lo otro que no sé si tú te puedes conectar a través de Teams y al menos escuchar. Sí, sí, ¿Sí? escuchar puedo, pero Claro. opinar no. O sea, opinar Ya, no. sí, porque, bueno, este alumno me comentaba al menos que él me escuchaba todas las clases, pero después revisaba el video en YouTube en el que, para salir de todas las dudas finales. Así que, Sí, sí. A ya. mí me ha pasado lo mismo con hartas clases más. Bueno, voy a estar subiendo todas las clases, pero si necesitas algún tipo si te pudiera ayudar de alguna otra forma, por favor, escríbeme. No hay Ya, problema con ya, eso. ok. Ya, Ya, muchas gracias. Igual ya. para que lo tenga presente, soy Sí. Vanessa Ramírez, así que lo dije Ah, ya, perfecto. perfecto, perfecto, perfecto. Ya, lo voy a Ya, tener en muchas gracias, profe. consideración. Ya. Ya chicos, entonces vamos a continuar. Eh, a todo esto, este cabro siempre lo pongo como ejemplo porque a pesar de que no tenía una buena cobertura, fue una de las mejores notas, se esforzó bastante, fue una de los mejores promedios que tuve el semestre pasado, pasó el ramo con promedio 6 y tanto. ¿Ya? Así que si le ponen empeño, insisto, no les va a costar. Ya chicos, entonces lo primero que tenemos que hacer siempre es un diagrama cuerpo libre. En este caso de la viga, ¿ya? Si, por lo tanto, tenemos nuestra viga y en el punto B está en voladizo y en el punto A está empotrada. Por lo tanto, como vimos en la tableta anterior, este tipo de empotramiento tiene 0 grados de libertad. Como tiene 0 grados de libertad y estamos trabajando en el plano, tengo 3 restricciones. Una es restricción en sentido vertical, que a esta le vamos a poner F sub I. Restricción también en sentido horizontal, que a esta le vamos a poner F sub X. Y además tenemos restricción a la rotación,
Por lo tanto, vamos a tener un momento, ¿sí? Que le vamos a poner M sub A porque está aplicado en el punto A, ¿ya? Y tenemos una carga linealmente distribuida, ¿sí? Que en su punto máximo tiene una magnitud de 270 newton. En los libros generalmente aparece newton por metro, lo cual es un error, porque esto lo que quiere decir es que por cada metro de longitud hay 270 newton, pero en este caso no es así porque la carga va creciendo, ¿sí? Pero bueno, entonces, y esta viga, me falta la longitud, a ver si está por aquí. La viga tiene 9 metros de longitud, ¿ya? Y lo que se me pide en este caso es determinar las cargas internas en el punto C, que está por acá, que está ubicado a 3 metros. Profe, ¿Ya? ¿podría correr la hojita un poquito más abajo, por favor? ¿Ahí? ¿Sí? Ahí, sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer aquí? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde partimos? ¿Calcular la fuerza equivalente? Sí, la fuerza equivalente primero. Ya, perfecto. Por lo tanto, vamos a transformar esta carga distribuida triangular en una carga puntual, ¿ya? Por lo tanto, podemos reescribir nuestra viga ahora simplemente con las reacciones F sub I, F sub X y nuestro momento en el punto A, ¿ya? Por lo tanto, simplemente para calcular esta carga equivalente es el área bajo la curva. Es decir, como esta tiene una forma, digamos, triangular, es simplemente el área de un triángulo, ¿ya? Por lo tanto, esta fuerza equivalente no va a ser más que la base por la altura que está dada por la magnitud de la fuerza y dividido en 2, ¿sí? Por lo tanto, esta fuerza va a ser simplemente 9 metros, ¿sí? Multiplicado por la magnitud, en este caso que son 270, y estos son newton por metro, ¿sí? Y si se fijan, en este caso se cancelan los metros y tenemos simplemente una unidad de fuerza. Y me faltó, por cierto, dividirlo en 2. Por lo tanto, 9 por 270 dividido en 2, tenemos una fuerza equivalente de 1215 newton, expresado como carga puntual. Pero ahora, ¿en qué posición de la viga se sitúa esta carga puntual? Yo me acuerdo que para los triángulos era en una tercera parte. Profe, el Exactamente. ejercicio son de 6 metros. Puede ser ¿Cómo? 2/3 o 1/3. Nunca entendí ahí, profe, bien en qué posición tomarla. ¿Dependía de dónde uno tomara el momento? Es un No, tercio no, no. de la parte más ancha, ¿cierto? Eso, Ah. alguien lo dijo por ahí. Ya, pero no se preocupen, ahora lo voy a explicar por si tienen alguna duda. Ya, voy a enchufar la cámara, dame un segundo, por favor, para... Ya, estamos listos. Entonces, piénsenlo de esta manera. Ay, ¿por qué no carga esta cosa? Denme un segundo, por favor. Oh, no sé por qué no me carga la cámara. Yo creo que me eché el cargador. Ya. Ya, entonces piénsenlo de esta manera. Sabemos que si tenemos un triángulo, el centroide del triángulo, ¿a qué lado va a estar ubicado? Va a estar ubicado más hacia este lado donde tengo más masa o hacia este lado donde tengo casi nada. Va a estar ubicado lógicamente hacia el lado izquierdo donde tengo una mayor concentración de masa, ¿sí? Va a estar ubicado en este punto.
Y en este punto, para que no se confundan, siempre piénsenlo de esta manera. Sabemos que el centroide de un triángulo, si tenemos una base B, el centroide de mi triángulo va a estar ubicado a B tercios, ¿sí? Y para que no se confunda si va a ser a B tercios o a... Porque respecto de este vértice va a ser B tercios, pero respecto de este otro vértice... ¿Puedes subir un ser... poco más la hoja, por favor? ¿Sí? ¿Ahí? Sí, vale. Ya. Va a ser 2 B tercios, ¿sí? Pero para que no se confundan si es B tercios de este punto o de este otro, piénsenlo de esta manera. Va a estar más cerca de este lado donde tengo más masa, o va a estar más cerca de este lado donde tengo menos masa. Lógicamente va a estar más cargado hacia la izquierda donde tengo una mayor concentración, ¿sí? Por lo tanto va a estar a B tercios de este lado, ¿ya? Por lo tanto, como la viga tiene una longitud total de 9 metros, esta fuerza equivalente va a estar ubicada a 9 tercios del vértice A, es decir, va a estar a 3 metros de este vértice. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Ya. Entonces ahora, la pregunta del millón. Si se fijan, esta fuerza equivalente va a estar aplicada justo en el punto C. ¿Sí? Entonces ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo calculo las cargas internas en el punto C? Con Calculo la corte. fuerza en X por la distancia de la viga. No. Para calcular las cargas internas, lo que tenemos que hacer es dividir mi elemento estructural en dos. En este caso, como quiero calcular las cargas en el punto C, tengo que dividir mi viga en el punto C, ¿sí? Por lo tanto, tengo dos opciones para calcular las cargas internas. Tomar el lado izquierdo de mi estructura o tomar el lado derecho, la que a mí me sea más fácil. En este caso, ¿cuál me conviene tomar? ¿La derecha o la izquierda? El izquierdo, por la fuerza. Si te fijas, si tomo el lado izquierdo, tengo que calcular primero las reacciones. Ah, hay mucho más información. Y además, esta carga distribuida triangular que tengo acá me queda un trapecio, tengo que dividirla en dos. Por lo tanto, va a ser mucho más complicado. En este caso me conviene tomar el lado derecho en la estructura, ¿ya? Por lo tanto, vamos a pasar para acá. Si hacemos el corte en el punto C, donde aquí tenemos nuestro punto C, tenemos el lado derecho de la viga, donde este es el punto emboladizo, que es el punto B, ¿ya? Y tenemos una fracción de la carga distribuida triangular. ¿Sí? Si se fijan, para calcular las cargas internas, en este caso, no teníamos que hacer esto, ¿ya? Y todos estos detallitos les va a ayudar a ganar tiempo para la prueba, ¿ya? En este caso, si se fijan, para dividir la viga en dos, vamos a tomar solamente una fracción de la carga distribuida. Por lo tanto, no puedo pasar la carga puntual primero, porque si no, la carga puntual tengo toda la magnitud de la carga distribuida en un solo punto, ¿ya? Por lo tanto, no puedo separar mi viga en dos a través de una carga puntual, ¿ya? Por lo tanto, al cortar el punto C, tomamos el lado derecho para realizar un análisis mucho más simple, donde este tramo de viga que cortamos tiene una magnitud de 6 metros, ¿sí? Por lo tanto, ahora, nosotros sabemos que mi carga distribuida triangular en su punto máximo tiene una magnitud de 270 Newton por metro. ¿Pero cuánto vale aquí, donde cortamos? ¿Se usa el teorema de Tales, profe? Exactamente. En este caso podemos hacer una relación de triángulos, ¿sí? Es como equivalencia. Una equivalencia de triángulos, exactamente, o triángulos semejantes, como lo quieran llamar, ¿ya?
Chicos, denme un segundo, por favor. Parece que me eché el cargador de mi celu. Y voy a ir a buscar otro para cargar la cámara. Si no, no voy a alcanzar a grabar todo. Denme un segundo, por favor, vuelvo al tiro. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Ya, Sí, chicos, profe. perfecto. Ahora sí estamos cargando. Ya, entonces, para saber qué magnitud tiene la carga distribuida en este punto, tenemos que hacer una relación de triángulos o de semejanza de triángulos, ¿ya? Porque nosotros sabemos que la carga distribuida triangular en su punto máximo vale 270 newton, pero en este punto C no tenemos idea cuánto vale. Por lo tanto, vamos a hacer una relación de semejanza de triángulo, ¿ya? Si se acuerdan de esto, tenemos dos triángulos que son semejantes porque comparten este mismo ángulo, ¿ya? Sabemos que en este punto máximo mi triángulo tiene una altura que está dada por la magnitud de la fuerza, que son 270 newton, ¿ya? Y sabemos que la base completa del triángulo más grande tiene una longitud de, ¿cuánto eran? 9 metros, ¿sí? Y este triángulo más pequeño tiene una base de 6 metros, ¿ya? Sin embargo, no sabemos cuál es la altura de este triángulo más pequeño, por lo tanto es una incógnita, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, simplemente podemos decir, por relación de triángulos semejantes, que la altura del triángulo más grande es a su base, que son 9 metros, como la altura del triángulo más pequeño, que no sabemos cuánto vale, es a su base, ¿sí? Por lo tanto, de aquí podemos despejar fácilmente el valor de la magnitud de la fuerza en ese punto, ¿sí? Que sería 270 por dividido 9 multiplicado por 6. Entonces acá tenemos que la magnitud de la carga en ese punto simplemente son 180 newtons por metro, ¿sí? Por lo tanto, aquí en el punto C ya sabemos que tenemos 180 newtons por metro. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces, ahora que ya sabemos cuál es la magnitud de esa carga, ¿sí? Se me olvidó aquí en el diagrama cuerpo libre, tenemos que poner también, como estamos haciendo un corte,
surgen cargas internas para que mi estructura esté en equilibrio, ¿ya? Vamos a tener una carga interna que va en sentido longitudinal del elemento. Como lo vimos en la diapositiva anterior, esta se llama fuerza axial, ¿ya? Muchas veces en los libros se denomina con la letra N o con la letra P, ¿ya? También vamos a tener una fuerza interna que va en sentido transversal al elemento, que como vimos en la diapositiva se denomina fuerza de corte, ¿ya? Que normalmente se denomina con la letra B. Y también vamos a tener un momento interno, ¿ya? Que se denomina normalmente con la letra M, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí podríamos buscar la fuerza equivalente de esta fracción de carga distribuida para aplicar mis ecuaciones de equilibrio y calcular cada una de estas tres fuerzas internas, ¿ya? Por lo tanto, ahora sí podemos representar esta fracción de carga distribuida como una carga puntual, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener ahora una fuerza equivalente que, como lo hicimos anteriormente, simplemente se calcula como el área de este triángulo. Es decir, la base, que ahora son 6 metros, multiplicado por la altura, que está dado por la magnitud de la carga, y simplemente dividido en 2. Y esto me da una magnitud de 540 newtons, ¿ya? Y ahora, como habíamos dicho anteriormente, esta carga va a estar ubicada en el centroide del triángulo, es decir, a 1/3 de la base del triángulo posicionada desde el punto C, ¿ya? Es decir, desde el vértice de mayor concentración de fuerza, ¿ya? Por lo tanto, si la viga tiene una longitud de 6 metros, simplemente esto dividido en 3 me da 2, es decir, va a estar a 2 metros del vértice de mayor concentración. Y sabemos que esta viga tiene una longitud completa de 6 metros, ¿sí? Por lo tanto, si se fijan, y esto es clave para resolver cualquier tipo de ejercicio, como estamos trabajando en el plano, tenemos 3 grados de libertad: desplazamiento en X, en Y y rotación. Por lo tanto, puedo plantear 3 ecuaciones de equilibrio, que serían sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tengo aquí en este diagrama cuerpo libre? ¿Tres? Las 3 del corte. Tengo 3. Tengo fuerza axial, fuerza de corte, momento flector. Por lo tanto, si yo planteo mis ecuaciones de equilibrio, como tengo 3 ecuaciones de equilibrio, puedo calcular cada una de estas 3, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Cada vez que planteamos las ecuaciones de equilibrio, estamos resolviendo sistemas de ecuaciones. Es decir, puedo tener tantas incógnitas como ecuaciones puedo generar. Si yo tengo 4 incógnitas, no puedo calcularlas porque tengo solo 3 ecuaciones, ¿ya? Más adelante vamos a ver ejercicios estáticamente indeterminados. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener 4 incógnitas y solo disponemos de 3 ecuaciones. Por lo tanto, a través de los métodos que vamos a estudiar en este curso, vamos a aprender a resolver ejercicios estáticamente indeterminados. Por lo tanto, vamos a aprender a generar una cuarta ecuación, ¿ya? Y esa es la parte compleja de este curso. De ahí en adelante se va a poner complejo. Pero si todo esto lo tienen claro, no les va a costar, ¿ya? Entonces, ahora simplemente podemos aplicar, voy a cambiar de hoja para tener más espacio. Ahora simplemente podemos aplicar para resolver esto, para poder calcular las cargas internas, nuestras ecuaciones de equilibrio. Primero que todo, vamos a partir por sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Es decir, si se fijan en mi diagrama cuerpo libre, la única fuerza que tengo en X es la fuerza axial.
no tengo que apunta en sentido positivo. Y Profe, no ¿puedes subir un tengo poquito la hoja? ahí o para O sea, abajo. bajarla, perdón, que no se ve Ahí, la ecuación. Ahí. ya, perfecto. Entonces, si se fijan, ahora solo tenemos carga axial en el eje X. Por lo tanto, como no hay ninguna otra carga, directamente obtenemos que la carga axial en este caso es cero. ¿Sí? Vamos con la segunda ecuación de equilibrio, es decir, sumatoria de fuerzas en I igual a cero. Y ahora tengo la fuerza de corte, que si se fijan, de acuerdo a mi diagrama, la puse en sentido negativo. Y también, si se fijan, tenemos en sentido negativo la fuerza equivalente que representa la carga distribuida, es decir, menos 540 newton, y no tengo nada más, por lo tanto esto es igual a cero. Profe, Por lo tanto, ¿sí? una consulta, ¿esa fuerza, la V, la de corte, siempre ¿Sí? va hacia abajo? No, justamente a eso quería llegar. ¿Es como uno quiera? Depende de las cargas externas, depende de la dirección de la resultante de las cargas externas, ¿sí? Porque fíjate en este detalle, si despejamos ahora de mi ecuación, tengo que mi fuerza de corte es igual a menos 540 newton. ¿Qué quiere decir esto? El signo negativo quiere decir que mi fuerza de corte no va en el sentido que yo la puse, sino que va hacia arriba, va en sentido positivo del eje Y. Eso quiere decir, ¿sí? Por lo tanto, ¿Por qué positivo si dio negativo? el signo negativo indica que yo me equivoqué, que mi fuerza de corte yo la puse hacia abajo, y Ah, indica que el sentido de la fuerza que yo le di estaba incorrecto y que va en sentido opuesto, ¿sí? Eso ya. quiere decir, ¿ya? Por lo tanto, si yo corrijo la dirección de la fuerza, puedo corregir mi ecuación, poner esto positivo y esto positivo, ¿sí? Y de esa forma tengo la magnitud y la dirección correcta de la fuerza. Ya, ¿Se vale. entiende? Gracias. ¿Alguna otra duda? No, Profe, esa ecuación siempre va a corregir la dirección del corte. Siempre, incluso en el momento. Si yo calculo un momento y me da un valor negativo, quiere decir que va en sentido opuesto, ¿sí? Vale, vale. ¿Ya? Y ahora, si se fijan, me falta solamente una ecuación de equilibrio, que sería sumatoria de momentos igual a cero. A ver, me quedó chueco. Ahí sí. Ya. Y aquí hay un detalle súper importante que siempre deben dejar en claro. Siempre que hacemos sumatoria de momentos, debemos dejar claro el eje de rotación que estamos considerando, ¿ya? Nosotros recuerden que el momento se calcula como una fuerza por brazo de giro, y ese brazo de giro depende de dónde esté el eje de rotación, por lo tanto debemos dejar en claro dónde estamos haciendo sumatoria de momentos. No es lo mismo hacer sumatoria de momentos acá que acá, ¿ya? En este caso, ¿dónde nos convendría poner nuestro eje de rotación? En C. ¿Por donde qué, hay, Mateo? ¿Por qué en C? porque hay más fuerza y se anulan. Exactamente, ese es el motivo. Porque recuerden que el brazo de giro se mide desde el eje de rotación. Por lo tanto, si yo considero este punto C como mi eje de rotación, el brazo de giro de la fuerza de corte es cero. Por lo tanto, el momento que ejerce la fuerza de corte es cero. Por lo tanto, sería mucho más fácil de calcular con una pura fuerza externa. En cambio, si considero el eje de rotación el punto B, ya tengo el momento que ejerce la fuerza de corte y el momento que ejerce esta carga equivalente. Por lo tanto, me es mucho más fácil si hago sumatoria de momentos considerando el punto C como mi eje de rotación, ¿sí? Por lo tanto, de aquí, en primer lugar, tengo el momento interno, ¿ya?
Que recuerden, no sé si ustedes vieron lo que es la convención de signos respecto a los momentos, cuándo un momento es positivo y cuándo es negativo. ¿Vieron eso? Por el reloj, sentido reloj es negativo o no? O la de la Exactamente. mano derecha. Sí, El sentido que tiene en el dibujo es positivo, ¿no? sí, así es. Cuando trabajamos normalmente en un sistema tridimensional, es más fácil determinarlo con la regla de la mano derecha. Pero cuando trabajamos en el plano, es mucho más fácil determinar si un momento es positivo con el sentido de rotación. Si, por ejemplo, este momento que yo tengo aquí me produciría un giro en sentido antihorario. Por lo tanto, todo momento antihorario se considera positivo. Caso contrario, si tengo un momento que produzca un giro en sentido horario, se considera negativo, ¿ya? De acuerdo a la convención de signos. Por lo tanto, el momento interno en el sentido que yo lo estoy poniendo es positivo, ¿ya? Y por otra parte tengo el momento que produce la fuerza equivalente, que respecto de mi eje de rotación, esta fuerza me estaría produciendo un giro en sentido horario, por lo tanto sería negativo. Tenemos el momento que produce la fuerza equivalente, que sería su magnitud por el brazo de giro, que en este caso son 2 metros, y me produce un giro en sentido negativo. Y si se fijan, no tenemos ningún otro momento que produzca ninguna otra fuerza, por lo tanto, sería solamente eso, ¿ya? Por lo tanto, de aquí fácilmente podemos despejar y tenemos 540 por 2. Tenemos que nuestro momento interno va a ser 1080, y estos son, recuerden siempre, a todas las magnitudes hay que ponerle apellido, es decir, hay que poner el nombre de las unidades, y estos son newton por metro, ¿ya? Y si se fijan, a diferencia del caso anterior, ahora directamente me dio un valor positivo, lo que implica que el sentido en el cual yo puse el momento en el diagrama cuerpo libre estaba correcto, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, en ese caso, si el momento nos diera negativo, ¿nosotros tenemos que volver a cambiar el sentido en alguna prueba o podemos No, dejarlo así? no es necesario. Incluso pueden dejar el momento en la dirección que les dio, y si les dio negativo, pueden seguir trabajando en los siguientes cálculos considerando la magnitud negativa, ¿ya? Para no generar ningún error. Pero muchas veces cuando hacen eso los alumnos he visto que normalmente se equivocan. Por ese motivo, yo les recomiendo que corrijan la dirección y cambien el signo, ¿ya? Como lo hicimos acá. Es mucho más, es recomendable que hagan eso para que no se equivoquen. ¿Alguna otra duda? Profe, la sumatoria del eje X, ¿por qué había dado 0? Porque si te fijas en mi diagrama cuerpo libre, no tengo ninguna fuerza externa en el eje X. La única fuerza en el eje X que tengo es la fuerza axial. Y no hay ninguna otra fuerza externa que produzca un valor distinto de 0. ¿Sí? Ah, ya, profe, gracias. Profe, ¿Sí? o sea, por ejemplo, si entonces ninguna fuerza puede dar negativa. O sea, si les da negativa es porque está incorrecta la dirección en la que la pusieron, ¿ya? No es que no pueda dar negativa, te puede dar negativa, pero ese signo negativo significa que el sentido está incorrecto, ¿ya? Entonces, como les digo, tienen dos opciones. Pueden corregir la dirección, perdón, el sentido, corregir el sentido y cambiar el signo a positivo, o pueden dejarla como en el sentido que estaba y continuar trabajándolo como un número negativo para los siguientes cálculos, ¿ya? Ya, vale. Pero yo les recomiendo que mejor corrijan el sentido y cambien el signo a positivo, para que no se equivoquen, Ya, ¿ya? vale. ¿Alguna otra duda? Ya, entonces si no hay dudas, vamos con el siguiente ejercicio y con este terminamos. Voy a compartir nuevamente mi presentación.
Vamos a hacer este. ¿Pueden ver? Sí. Sí, profe. Ya. Ya, esto es repaso solamente de lo que debieran haber aprendido en mecánica. ¿Ya? De todas maneras, yo acostumbro a hacer hartos ejercicios en clase, así que vamos a ejercitar constantemente todo. Así que si hay algo en lo que vienen débiles, igual lo vamos a repasar, pero sí, siempre les recomiendo que, bueno, ustedes mejor que nadie saben qué puntos salieron débiles de mecánica. Así que les recomiendo que hagan un repaso de aquellos puntos. ¿Ya? Y cualquier duda que puedan tener me pueden escribir, no tengo ningún problema, de hecho hasta días domingos muchas veces contestaba correos. Así que, y mi horario de, digamos, si quieren resolver dudas, después de cada clase nos podemos quedar conversando si alguien tiene alguna duda con algún ejercicio en particular o, o cualquier cosa que no haya entendido, ¿ya? Para mí no es ningún problema. Así que, chicos, un detalle se me olvidó comentarles, no sé si ustedes tienen clara la importancia del sílabus del curso. Ustedes saben para qué sirve eso, ¿no? ¿Del qué, profe? Del sílabus del curso, que fue el resumen, yo les mostré al principio de la presentación. Bueno, para que sepan, el sílabus del curso es como el contrato de trabajo, se podría decir, ¿ya? Donde se estipulan todos los contenidos que la universidad le está vendiendo a ustedes, ¿ya? Entonces, si en algún ramo algún profesor no cumple con esos contenidos o hay algo que no les enseña, ustedes tienen todo el derecho del mundo a hacer exigir lo que está estipulado en el sílabo. Porque me ha pasado con otros ramos que hay cosas que debieran haber aprendido en el ramo anterior, que es prerequisito, sin embargo nunca las vieron, ¿ya? Entonces, para que ustedes lo sepan, todos los contenidos que yo les mencioné en un comienzo no son porque a mí se me ocurrió, sino porque está estipulado en el sílabo y es lo que la universidad les está vendiendo a ustedes, ¿ya? Así que si yo no cumplo con alguno de esos contenidos, ustedes están obligados a reclamar, para que lo sepan, ¿ya? El sílabus se los dejé en el sistema, en formato PDF para que lo revisen en caso de cualquier cosa, y lo que les mostré en esta presentación es un resumen de él, ¿ya? Ya, entonces, retomando el ejercicio, Profe. vamos a... ¿Sí? Las fechas las vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las fechas de prueba. La próxima clase les entrego las fechas, ¿ya? La fecha del taller. Les voy a entregar, en años anteriores siempre les entregaba la fecha de las pruebas de todo el semestre, pero este año no lo voy a hacer porque siempre pasa algo, que no hay clase, que al final se termina corriendo todas las fechas posteriores. Así que este semestre les voy a dar solamente las fechas del primer taller y de la primera prueba, ¿ya? Después vamos a ir calendarizando más adelante. Profe, Entonces, los grupos para los talleres, ¿de cuántas personas son? de 5 personas, máximo 5, se me olvidó decirles. Ustedes se organizan por afinidad, ¿ya? Pero máximo 5, ¿ya? Va a realizar clases los 2 días, lunes y martes, ¿cierto? Lunes y martes, sí, son 4 horas a la semana, ¿ya? Vale. Así que mañana nos vemos de nuevo a las 8:30, ¿ya? ¿La hoja en que usted hace los ejercicios la podría subir al LMS? Sí, claro, o sea, le puedo sacar fotos, subírselas como PDF, si quieren. Ya, pues. Y de todas maneras van a tener el video de respaldo también que les voy a estar subiendo a YouTube, ¿ya? Pero si ustedes lo necesitan no es problema, ¿ya? Ya chicos, entonces retomando, este ejercicio se pide determinar las cargas internas resultantes que actúan sobre la sección transversal del punto G de la viga de madera mostrada en la figura. Suponga que las juntas en A, B, C, D y E están conectadas por pasadores, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto,
Voy a dejar de compartir y volvamos a la pizarra. Ya. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, que es lo primero de todo. Y en este caso, si se fijan, tenemos una estructura, un armazón, digamos, los tensores, y tenemos la viga. En este caso vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la viga, porque lo que me están pidiendo analizar es, o determinar, son las cargas internas que actúan en el punto G, y el punto G está en la viga. Por lo tanto, tenemos el punto A, que es el extremo que está en el aire, donde tenemos una carga puntual de 1500 libras. ¿Puede bajar un poco la hoja? Perdón, ¿sí? Ustedes me avisan porque yo en mi encuadre lo veo perfecto. Así que si no ven, por favor me avisan simplemente. ¿Ahí se ve? ¿Profe? Sí, profe. Ya. Profe, ¿Sí? una acotación con respecto al encuadre. ¿Sí? Los que están desde el computador tienen que Ya. apretar clic derecho y dice Y rellenar. ampliar. Mire, dice ajustar al marco. Apretan Ah. sobre la pantalla y ahí les va a salir bien. Y no van a tener ese problema de que se le vea más arriba o más abajo, porque a mí se me ha visto bien toda la clase. Ah, perfecto. Muchas Para gracias los por la que tienen acotación. ese problema. Ya. Ok. Gracias. Ya, chicos, entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la viga, donde tenemos el punto A. Por aquí tenemos el punto G, que es nuestro punto de interés. Tenemos el punto B por acá. Y acá tenemos el punto E. Y aquí tenemos una carga distribuida triangular nuevamente. Y esta carga triangular en su punto máximo tiene una magnitud de 300 libras por pie. ¿Ya? Muchas veces los libros que son de procedencia gringa, muchas veces trabajan con el sistema inglés, que es libras por, generalmente libras por pulgada, ¿ya? Y cuando aparece en pie hay que transformarlo a pulgada, ¿ya? Pues en este caso lo vamos a trabajar en pie, pero normalmente vamos a tener que transformarlo a pulgadas cuando comencemos a trabajar con esfuerzos, ¿ya? Porque en el sistema inglés se trabaja con PSI, normalmente que son libras por pulgada al cuadrado. Por ese motivo siempre hay que tengamos pies de por medio, vamos a tener que transformarlo a pulgadas, ¿ya? Pero en este caso, dejémoslo así. Tenemos 6 pies, acá tenemos 2 pies, y acá tenemos 2 pies. ¿Ya? Entonces, pregunta, si se fijan, si pudieron ver el dibujo de la armadura en el punto A, voy a compartir nuevamente para que analicemos esto. Si se pudieron fijar en el punto A, aquí pueden ver, ¿cierto? Acá en Sí, el profe. punto A y en el punto D tenemos la conexión de dos tensores. De acuerdo a la tablita que vimos anteriormente, ¿cómo trabajan los tensores o cuerdas? Trabajan solamente, en este caso los tensores trabajan o a tracción o a compresión, ya que están hechos de un material rígido, ¿ya? Que pueden ser perfectamente perfiles de acero. Pero en el caso de las cuerdas solamente trabajan a tracción, porque yo no puedo comprimir una cuerda, ¿ya? Se va a flectar. Pero los tensores, en este caso pueden ser de acero, en este caso trabajan o a tracción o a compresión. Por lo tanto, en el punto A, como aquí tengo un tensor, yo voy a tener la reacción de este tensor, es decir, voy a tener la representación de una fuerza en la misma dirección longitudinal de este tensor, ¿sí? Y acá en el punto D también voy a tener una reacción longitudinal en la misma dirección del tensor. Si se fijan en mi viga,
yo tengo dos cargas externas que están tirando mi viga hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, claramente estos dos tensores están siendo estirados, como pueden ver. Por lo tanto, están sometidos a tracción. ¿Se entiende? ¿Sí? Por lo tanto, la fuerza de reacción de estos dos tensores, yo ahora tengo que representarla en mi diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Por lo tanto, y aquí es donde viene la pregunta del millón. Tengo en el punto A, en la misma dirección longitudinal, voy a tener la reacción de ese tensor, y en el punto D, en la misma dirección longitudinal, voy a tener la otra reacción del otro tensor. Por lo tanto, ¿en qué sentido van estas fuerzas? ¿Hacia arriba, con la flechita hacia arriba, o hacia abajo? Hacia arriba, ¿Por qué? porque es como la respuesta, ya que Exactamente. Ya, al tensor lo están tirando. mencionaste la palabra clave, ¿es la respuesta o la reacción? ¿Ya? Siempre piensen como si el tensor, como si el elemento fuera un elástico. ¿Qué hago yo cuando estiramos un elástico? El elástico como respuesta me va a tirar a mí, ¿sí? Por lo tanto, si el tensor, si la viga en este caso está tirando al tensor hacia abajo, el tensor como respuesta va a tirar la viga hacia arriba. ¿Se entiende? ¿Sí? La viga está sometida a dos cargas externas, que es esta carga de 1500 libras y esta carga distribuida de 300 libras por pie. Por lo tanto, como está conectada por un pasador al punto E, la viga puede rotar. Y producto de estas cargas externas, la viga está tirando hacia abajo los dos tensores, ¿sí? Y como reacción, los tensores van a tirar la viga hacia arriba. Por ese motivo es que estas dos fuerzas se representan en sentido vertical positivo. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta fuerza de acá le vamos a poner FAB, porque es el tensor AB. Si se fijan en el dibujo, tienen letras cada nodo, y hasta acá le vamos a poner FDB, ¿ya? Porque es el tensor DB, ¿ya? Entonces, si analizamos el punto E, y si analizamos los grados de libertad, tenemos un pasador, es decir, tengo restricción en el eje Y y en el eje X. Como tengo restricción en el eje Y, voy a tener una reacción en el eje Y, y tengo restricción en el eje X, por lo tanto tengo una reacción en el eje X. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas reacciones tengo en este caso? Perdón, ¿cuántas incógnitas tengo aquí? 4. Tengo 4. Y yo puedo plantear solamente 3 ecuaciones de equilibrio. ¿Cómo puedo resolver este ejercicio? Con momento. Piensen en una cosa. Yo lo único que me están pidiendo calcular aquí son las reacciones, perdón, las cargas internas en el punto G. ¿Sí? Por lo tanto, yo puedo... ¿Sí? ¿Se puede hacer un corte en G y usar el método de las secciones? Exactamente. Eso es lo que hay que hacer. Pero recuerden siempre que en este caso yo tengo que hacer un corte y puedo tomar el lado izquierdo o el lado derecho para calcular las cargas internas. Claramente en este caso me conviene tomar el lado izquierdo. Me resulta mucho más fácil de calcular. Por lo tanto, si se fijan, lo único que me faltaría por calcular para yo poder resolver este ejercicio es esta incógnita. Porque si yo calculo cuánto vale FAB, hago el corte, tomo el lado izquierdo y calculo mis cargas internas. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿de qué manera podría yo calcular FAB? ¿Descomponiéndolo en FABX, FABY o no? No, porque si haces eso, estarías dividiendo esta
esta fuerza la estarías dividiendo en dos, por lo tanto estarías adicionando otra incógnita más al baile. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué podríamos hacer? Profe, ¿Sí? ¿qué pasa si hago un corte en G ¿Ya? y trabajo por separado? O sea, en vez de escoger un lado, trabajo los ¿Sí? dos lados. Vas a llegar a es que las cargas internas son las mismas en un corte o en el otro. Por lo tanto, si trabajas por los dos lados, vas a llegar al mismo resultado. Entonces, por ende, siempre te conviene tomar el más fácil, porque por cualquiera de los dos vas a llegar a los mismos valores si lo haces bien. Ah, ¿Ya? ya. ¿Sí? En este caso, si se fijan, tenemos 4 incógnitas. No puedo resolver de esta manera el ejercicio, esta viga, porque puedo plantear solamente 3 ecuaciones. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, lo que tenemos que hacer, chicos, si se fijan aquí, hicimos un diagrama de cuerpo libre de la viga. Pero lo que podemos hacer es un diagrama de cuerpo libre de la estructura completa. Y si hacemos eso, vamos a tener este análisis. Tenemos el punto A, donde tenemos nuevamente nuestra carga de 1500 libras. Punto A. Por acá en el punto D vamos a tener nuestra carga distribuida triangular. Que tiene 300 libras por pie. ¿Ya? Y acá tenemos el punto E, donde tenemos un pasador, por lo tanto vamos a tener dos reacciones. Una reacción en I, perdón, me equivoqué, puse todas las flechas hacia arriba aquí y son hacia abajo. La carga distribuida apunta hacia abajo, perdón. Ya. Y tenemos esta reacción EX. Pero ahora tenemos, como estamos analizando la estructura completa, tenemos todo este armazón. Este es el nodo B. Y este que tenemos acá corresponde al nodo C, donde también está conectado por un pasador. Por lo tanto, como habíamos dicho anteriormente y como lo pudimos ver en el cuadro resumen, donde se detallan los grados de libertad de cada tipo de unión, siempre los tensores o cuerdas trabajan o a compresión o a tracción. Es decir, van a ejercer solamente una reacción en sentido longitudinal. Como en este caso, toda mi estructura, producto de las cargas externas de 1500 libras y 300 libras por pie, la estructura se está yendo hacia abajo. Por lo tanto, cada uno de estos 3 tensores está siendo estirado claramente. ¿Sí? Por lo tanto, como este está siendo estirado, este apoyo que tenemos acá, como reacción, lo va a estar... ¿En qué dirección iría la flecha de esta reacción aquí? ¿Hacia la derecha? Hacia la derecha. En este caso va hacia la derecha, exactamente. Siempre piénsenlo de esta manera. Piénsenlo como si fuera un elástico. Si yo tiro un elástico con mi mano, el elástico como reacción me va a estirar mi mano, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la fuerza de reacción en el punto C, que le vamos a poner Cx, porque como es un tensor, solamente tenemos una reacción en sentido longitudinal, ¿ya? Por lo tanto, si se fijan al hacer un diagrama cuerpo libre de la estructura general,
o de la estructura completa, ahora tenemos una, dos, tenemos tres incógnitas. Y yo puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio. Por lo tanto, puedo calcular cada una de estas tres. ¿Ya? Eso deben tenerlo claro. No puedo tener más incógnitas que ecuaciones. ¿Ya? Voy a escribir estas distancias para que podamos hacer sumatoria de momentos. Acá tenemos 4 pies. Por favor, cualquier duda que vayan teniendo, no duden en preguntar. Ya. Entonces, lo que necesitamos calcular en este caso son... ¿Es necesario que calculemos todas las reacciones para nuestro fin, que es llegar a este punto aquí? ¿Será necesario calcularlas todas? ¿La fuerza C no es necesaria o sí, profe? No es necesario. Recuerden que lo que me piden calcular a mí son las cargas internas en el punto G. Por lo tanto, mi objetivo para poder lograr eso es calcular esta fuerza FAB. Si yo determino la magnitud de esta, puedo hacer un corte, tomar el lado izquierdo y calcular, pero súper fácilmente, las cargas internas. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, para eso no necesito la reacción en C. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es hacer sumatoria de fuerzas en I. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y de esta manera tenemos, en primer lugar, la carga de 1500 libras en sentido negativo. Y también tenemos en sentido negativo la carga equivalente de esta carga triangular. Como va hacia abajo es negativa. Por lo tanto, tenemos, si la expresamos como carga puntual, directamente sería el área de un triángulo. Es decir, la altura, que está dada por la magnitud, por la base, que son 6 pies, y dividido 2. Y la otra carga que tengo que tengo en el eje Y, sería la reacción en sentido positivo E sub I. Y no tengo nada más. Por lo tanto, si se fijan acá, podemos despejar fácilmente. Y tenemos, si pasamos sumando hacia el otro lado, tendríamos 1500 más 300 por 6 dividido 2. Y eso me da que nuestra reacción del pasador va a ser 2400. Y recuerden siempre poner apellidos. Estas son libras. ¿Ya? Por lo tanto, ¿será necesario calcular la reacción en X? ¿Será necesario calcularlo? No. Podría ser, ¿o no? Si calculáramos la reacción en X, también tendríamos que calcular... miren, para hacerlo más fácil, yo creo que no. ¿Ya? Por lo tanto, solamente con la reacción en Y, si volvemos a nuestro diagrama cuerpo libre, ya sabemos que nuestra reacción Y ahora ya no es una incógnita, ahora vale 2400 libras. ¿Sí? Por lo tanto, en nuestro diagrama anterior, ahora si se fijan, tenemos 1, 2, 3 incógnitas. Y yo puedo plantear 3 ecuaciones. Por lo tanto, ahora sí puedo resolver mi diagrama anterior. Por lo tanto, podemos volver ahora hasta acá y podemos plantear las 3 ecuaciones de equilibrio y podemos calcular cada una de estas 3 incógnitas como sistema de ecuaciones. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer primero que todo sumatoria de fuerzas en I igual a 0. Y acá tendríamos la componente en I de esta fuerza. Y ese ángulo θ que tenemos ahí, hay que calcularlo. ¿Cómo podemos calcular ese ángulo θ? Este ángulo θ que está aquí.
Oh, chicos, se me acabó la memoria de la cámara. Tenía unos videos anteriores. No alcancé a grabar completo este ejercicio, pero les voy a subir la foto, ¿ya? Este ángulo θ, si se fijan, lo podemos calcular simplemente por el arco tangente de cateto opuesto, que sería la altura de esto, que son 3 pies, partido por la longitud horizontal de este triángulo, por el cateto o cateto adyacente, que sería 4 pies. Por lo tanto, es 3 dividido 4. Y ese ángulo simplemente lo podemos tirar a la calculadora, arco tangente de 3 sobre 4, y eso me da 36, aproximadamente 36,9 grados. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo sería la componente en x de AB? ¿La multiplicamos por el seno o por el coseno? Perdón, la componente en y. ¿Por el seno o por el coseno? Coseno. La componente en y. ¿Por el seno o por el coseno? Por el seno, profe. Por el seno. En eso ya no pueden fallar a esta altura, chicos. Esto sería FAB por el seno de 36,9. Ya, la componente en y. Más, en sentido positivo también va FDB. Y en sentido positivo tenemos la reacción EI, que serían 2.400 libras. ¿Ya? Y si se fijan, en este caso tenemos dos incógnitas. ¿Ya? Por lo tanto, a través de esta ecuación, no tenemos... perdón, me faltó la carga distribuida triangular. ¿Sí? Que esta va en sentido negativo, que ya como calculamos anteriormente, esta carga distribuida triangular la podemos expresar como una carga puntual que va simplemente el área del triángulo, que sería 300 por 6 dividido 2, que serían 900 libras, la carga equivalente de esta carga distribuida. Por lo tanto, aquí tendríamos en sentido negativo 900 libras y todo esto ¿Profe? igual a 0. ¿Sí? ¿Y los 1500? Se me pasaron. Era por si estaban atentos. Entonces tenemos en sentido negativo también los 1500 libras. Gracias. Y todo esto igual a 0. Por lo tanto, ahora podemos simplemente juntar términos comunes, ¿ya? El FAB por el seno de 36,9 lo podemos expresar como un número. Y eso me da 0,6 aproximadamente, ¿ya? Ahora, un detalle para la prueba, no me interesa mucho el numerito final que calculan como resultado, sino que el procedimiento, ¿ya? Muchas veces le pasa a los alumnos que por hacer la prueba apurada meten un número mal a la calculadora y el numerito final les queda malo, pero yo les considero el ejercicio bien igual porque el procedimiento está bien ejecutado, ¿ya? Que es lo que realmente me interesa a mí. Por lo tanto, acá tenemos 0,6 FAB, ¿ya? Más FDB, que es la otra reacción del otro tensor, y estos 2400 los podemos restar con los 900 y restar con los 1500, y si se fijan eso me da 0. ¿Sí? Por lo tanto tenemos igual a 0. Si se fijan, aún tenemos dos incógnitas, pero yo con toda seguridad puedo decir que puedo calcular cada una de estas tres incógnitas porque puedo plantear tres ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de momentos. ¿Ya? Veamos si eso es cierto. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas o sumatoria de momentos? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de momentos? ¿Sumatoria de momento? ¿Por qué?
Porque si lo hacemos en el punto A se los cancelaría una incógnita. Casi, pero no. Si te fijas en mi ecuación, tengo estas dos incógnitas, ¿sí? Y si yo hago sumatoria de momentos en el punto E, voy a tener otra ecuación solo con estas dos incógnitas. Por lo tanto, si te fijas, tendría dos incógnitas, dos ecuaciones. Y puedo resolver el sistema y calcular cada una de estas dos. Y no tengo para qué meter al baile la reacción en X. ¿Se entiende? Por lo tanto, mi objetivo es calcular f a b. Con eso resuelvo el ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto E, estratégicamente. Y todos estos detallitos así les ayuda a ganarte el tiempo para una prueba. Por lo tanto, si hacemos sumatoria del punto de momento en el punto E, considerándolo como eje de rotación, tenemos el giro en sentido negativo, que ejercería mi carga distribuida triangular, que su fuerza equivalente son 900 libras. Como produce un giro en sentido antihorario, sería positivo, ¿sí? Por el brazo de giro, que sería esta distancia de aquí hasta acá, que sería 6 tercios o 2 tercios por 6. ¿Cuál sería ese brazo de giro? 2 tercios. 2 tercios por 6. 2 tercios. Exactamente, perdón. 2 sextos le uso, perdón. Serían 2 tercios por 6. ¿Ya? Y ahora tenemos en sentido horario, es decir, en sentido negativo, el momento que ejerce F de B. ¿Ya? Multiplicado por el brazo de giro, que en este caso son 6 pies. ¿Sí? Y en sentido negativo también, esta fuerza tiene dos componentes, una componente en X, otra componente en Y. ¿Cuál de las dos produce momentos? La misma del seno. La componente en Y. Y la componente en Y. Exactamente, el brazo de giro de la componente en X es 0, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la componente en Y, que sería FAB, por el seno de 36,9, multiplicado por el brazo de giro, que el brazo de giro sería esta distancia. ¿Eso ¿Sí? no era 0,6? Sí, por supuesto, pero no quise saltarme ese paso para que no se pierdan, ¿ya? Entonces, el brazo de giro sería la longitud de la viga y serían 6 pies más 4 pies, 10 pies. Y no tengo nada más. Tenemos los 1500 que casi se me van de nuevo, que también me produciría un giro en sentido antihorario, es decir, un giro positivo, que sería 1500 por el brazo de giro, que también son 10 pies. Y todo esto igual a 0. Por lo tanto, si se fijan ahora, podemos acomodar un poquito mi ecuación. Y el FAB, por ejemplo, si expresamos todo esto como número, tenemos nuevamente el seno 36,9, que ya lo habíamos calculado que era 0,6, pero multiplicado por 10 me daría 6 aproximadamente. Esto me daría 6 por FAB. Y es negativo, ¿sí? Y tenemos menos 6 por F de B. Y podemos juntar todos estos términos comunes, que serían 900 por 2 tercios por 6, más los 1500 por 10. Y si pasamos restando hacia el otro lado de mi ecuación esto, me quedaría igual a menos 18.600. ¿Sí? ¿Y qué tenemos hasta ahora? Si se fijan, tenemos dos ecuaciones con las mismas variables. Por lo tanto, ¿podríamos resolver esto como un sistema de ecuaciones? ¿Qué podemos hacer ahora para calcular cada una de estas?
Despejar una incógnita. Exactamente. Si se fijan, tenemos estas dos ecuaciones. Dos ecuaciones con las mismas dos variables. Por lo tanto, perfectamente podemos resolver esto como sistema de ecuaciones. Es decir, podemos despejar una variable aquí, la reemplazamos acá y listo. ¿Sí? O simplemente podemos introducir esto a la calculadora. Ya, digamos, resolver un sistema de ecuaciones es trabajo mecánico que se aprende en el colegio. Así que para mí no es problema que lo resuelvan en la calculadora. Lo que realmente me interesa a mí es que generen este sistema, que puedan construir las ecuaciones para resolver el sistema. ¿Ya? Por lo tanto, podemos poner simplemente resolver este sistema en la calculadora para no perder tiempo. ¿Ya? La primera ecuación ponemos lo que acompaña a cada variable, sería 0,6, 1 y 0. Acá tenemos menos 6, que tenemos menos 6 y tenemos menos 18.600. Igual y esto nos da, si resolvemos esto, nos da que nuestra fuerza FAB nos da 7.750 y estas son libras. ¿Sí? Y si se fijan al resolver este sistema de ecuaciones, FAB era lo que nos interesaba calcular para poder resolver este ejercicio. ¿Sí? Ahora que ya tenemos calculado cuánto vale FAB, simplemente podemos realizar nuestro corte en G, tomar el lado izquierdo y calcular nuestras cargas internas. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Seguros? Por favor, no se queden con dudas. Ya. Entonces, ahora que ya tenemos cuánto vale FAB, podemos hacer el corte en el punto G. ¿Sí? Y simplemente, por simplicidad, vamos a tomar el lado izquierdo de mi estructura. Y tenemos la carga de 1.500 libras y tenemos FAB, que ya sabemos que tiene una magnitud de 7.750 libras. ¿Ya? Y el punto, este es mi punto A y este es mi punto G, ya que está ubicado a 2 pies. Por lo tanto, aquí voy a tener, bueno, esta está aplicada a un ángulo θ, voy a tener mis cargas internas, como esta fuerza tiene una componente en X que va hacia allá, se puede establecer fácilmente que mi carga axial va hacia el lado izquierdo, ¿ya? Como tenemos la componente en Y de esta carga y que aparentemente va a ser mayor que esta, podemos decir que mi fuerza de corte va hacia abajo, ¿sí? Y mi momento interno debería ir hacia arriba, ¿ya? Ahora, si esto no es tan evidente, pueden ponerlo en la dirección que quieran y calcularlo simplemente, ¿ya? Por lo tanto, vamos a partir con mi primera ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, donde vamos a tener la componente en X de FAB, es decir, 7.750, por el seno o por el coseno. ¿Seno o coseno? Coseno. Por el coseno del ángulo θ que ya calculamos. Y esto menos mi carga axial. Por lo tanto, aquí fácilmente calculamos que la carga axial va a tener una magnitud de 7.750 por el coseno del ángulo, que es 36,9. Y eso me da aproximadamente 6.198 libras. ¿Ya? Y si se fijan, me dio un valor positivo al despejar, lo que implica que la dirección de la fuerza axial estaba correcta. ¿Sí? Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y aquí tenemos
en sentido negativo, mi carga de 1500 libras, y en sentido positivo, ya que la componente en I de esta fuerza apuntaría hacia arriba, tendríamos 7750 por ahora el seno de teta. ¿Sí? Y tendríamos en sentido negativo la fuerza de corte y todo esto igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, si se fijan aquí, solo es cosa de despejar y tendríamos que la fuerza de corte va a ser menos 1500 más 7750 por el seno del ángulo, que es 36,9. Y esto me da un valor positivo que serían 3153 aproximadamente libras, ¿ya? Y el sentido negativo lo que implica es que, perdón, el signo positivo lo que implica es que la dirección en que yo puse mi fuerza de corte era correcta, ¿ya? Y ahora vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto de corte, por supuesto, en el punto G, igual a 0, ¿ya? Por lo tanto, ahora considerando el punto G como mi eje de rotación, tenemos en sentido positivo el momento de 1500 libras por el brazo de giro, que son 2 pies, y la componente ni de esta fuerza generaría un momento en sentido horario, por lo tanto sería negativo, y la componente ni serían 7750 por el seno de teta, y el brazo de giro son los mismos 2 pies. Y como este momento gira mi momento interno, yo lo puse en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo. Mi mg le vamos a poner porque es el momento interno en el punto G, y todo esto igual a 0. Por lo tanto acá, si despejamos, tenemos 1500 por 2 menos 7750 por el seno de 36,9 multiplicado por 2. Y eso me da negativo, pero al pasar despejando hacia el otro lado de la ecuación me queda un valor positivo. Y sería 6.307 aproximadamente, y estas son libras por pie. Y estas que tenemos acá serían las cargas internas que actúan en el punto G de la estructura. Y con eso ya damos respuesta a la pregunta del ejercicio. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya, profe. Ya. Excelente, entonces. Chicos, por favor, ante cualquier duda que hayan teniendo, no duden en preguntar. Para mí no es problema repetir. Mi intención es que todos aprendan, así que no tengo problema con repetir o explicar una y otra vez. Así que si no hay ninguna duda, sería todo hasta hoy y nos vemos el día de mañana. ¿Ya? Mañana le entrego las fechas del primer taller y de la primera prueba que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o algo que acotar. Profe, yo tengo una duda, pero no sé si después del clase, o sea, ahora. Cuéntame. El ángulo que me perdí ahí porque... ¿Cómo lo calculamos? Sí, el ángulo que veo ahí que es arco tangente, pero el 3/4 ¿de dónde es? Ya, recuerda que para calcular un ángulo podemos usar la relación trigonométrica de la tangente, ¿sí? Que la tangente es cateto opuesto, que sería el cateto opuesto al ángulo, que sería esta altura, que esta altura son de 3 pies. Ya. ¿Sí? Dividido por el cateto adyacente al ángulo, que vendría siendo este cateto del triángulo, que son 4 pies. ¿Sí? Y ahí pasa a despejar solamente, pasa al arco tangente. ¿Alguna otra duda?